Bienvenidos a mi canal, habitantes de la Commonwealth. Hoy les voy a compartir mi crítica review sin spoilers de Rebel Moon, la nueva película de Zack Snyder, la cual está dirigida, escrita y producida por él mismo. Es una historia creada por Zack Snyder. Obviamente hay más gente implicada, como por ejemplo su esposa Deborah, quien también es la productora de la película. Cuenta con la banda sonora de Yankee XL, el mismo de Justice League. Y por último, y no menos importante, contó con algo de 165 millones de dólares en presupuesto de las dos películas juntas. La parte 1, que es la que vimos, y la parte 2, que llega en abril. O sea, como les dije en el en vivo de ayer, la película tuvo un presupuesto de alrededor de 80 millones de dólares. Ahora, lo que todos quieren saber, si la película está buena, es regular o es mala como muchos medios y youtubers andan diciendo. Bueno, mi respuesta es que la película está buena. A mí me gustó y la pasé muy bien viéndola. Es cierto que no es perfecta, porque no lo es, ni tampoco creo que encaje en el universo de Star Wars, porque Zack tiene una versión bastante diferente, pero está bien construida, tiene una buena historia, muy buenos personajes, buena música y los efectos especiales dentro de todo están bien. La fotografía tiene detalles, en ocasiones se ve medio oscuro, pero en general está bien. Te das cuenta enseguida que estás mirando una película de Snyder. Tiene muchos guiños a Justice League. Aclaro que cuando digo Justice League me refiero a la película de Zack Snyder Justice League, no la monstruosidad que hizo el salame de Joss Whedon. Volviendo al tema, yo pienso que Rebel Moon está muy bien para ser la primera película de esta franquicia. Varias de las críticas que andan por ahí exigían algo mucho mejor en calidad de efectos, entre otras cosas. Pero como les dije más arriba, contó con 80 millones de presupuesto, no con 400 millones como costó Justice League. No se puede exigir que sea la mejor película de la historia a nivel efectos. Hay que dejar que la franquicia avance. Si la franquicia es buena y tiene futuro, va a aumentar el presupuesto y la calidad de los efectos especiales, obviamente. Aparte, otro punto importantísimo es que vimos solo media película, y no me refiero a la segunda parte que sale en abril, me refiero a esta parte 1, porque este es un corte hecho para Netflix y dura 2 horas. El corte original, o sea, la película original, dura 4 horas y tiene todas las escenas de violencia que le sacaron a esta película, y quizás alguna que otra media subida de tono. Ustedes saben a lo que me refiero. ¿Me entienden el punto? Esta película está por la mitad. Con solo verla nos damos cuenta de que hay partes de que salta de un momento a otro. Eso es porque está cortada, así que para poder juzgarla al 100% tenemos que ver la versión original de 4 horas, después sacar nuestra conclusión definitiva. Sinceramente hubiese preferido ver la versión de 4 horas y no esta, porque es cierto que en muchas escenas de acción y violencia tendría que haber un mar de sangre, y no se ve una sola gota de sangre, y es frustrante. Pero bueno, en algún momento la versión larga va a llegar. Otra cosa importante es que no tiene nada de agenda por detrás, o al menos yo no lo noté. No tiene nada woke. No vas a ver mujeres ridiculizando a los hombres y haciéndolos quedar como tarados como en Barbie. Como para que tengan una idea, la chica que hace de Cora, la actriz Sofía Boutella, es una badass porque tiene que serlo. La vida la forzó a eso. No es la típica agenda que hay hoy en día en casi todos los proyectos de Hollywood. Continúo. El personaje del robot llamado Jimmy, interpretado por Anthony Hopkins, es excelente. Y eso que antes de ver la película, la verdad que le tenía cero fe al robot. Sinceramente pensé que iba a ser un desastre. Y todo lo contrario, es excelente. Cada personaje en la película tiene su momento, solo que al ser varios y ser una versión de 2 horas, no se puede explorarlos demasiado, pero lo que sí llegaron a hacer estuvo muy bien. Ahora, pasando al punto negativo de la película, es el villano. El comandante este llamado Noble es lo peor de la película a nivel intergaláctico. Ojo, nada personal con el actor, pero su actuación y el personaje son un desastre. No puedo decir menos y me gustaría decir más, pero YouTube me va a poner una tarjeta amarilla, y no quiero. Es lo peor de la película este tipo. Supuestamente mide 1,85 el actor en la vida real, pero en la película parece un enano, parece un hobbit, y ese pelo que tiene, dan ganas que aparezca Don Ramón y le dé un coscorrón en la cabeza. En serio, no puedo creer que el enemigo principal y enemigo de todos sea el pescado ese, cuando tendrían que haber puesto a un actor que dé miedo, que sea imponente, no impotente como este personaje de madera. Creo que el papel perfecto para él sería en un live action de la serie animada Ed, Edd y Eddy, donde podría interpretar tranquilamente al personaje de Tablón, el pedazo de madera de la serie, porque realmente no está para villano del universo de Rebel Moon. Pero bueno, eso es lo único realmente malo de esta película. Y bueno, quizás algún efecto especial, así como por ejemplo cuando le aparecían los gusanos, que se los pasaba por todo el cuerpo. Eran muy truchos esos efectos. Y después otra escena que canta mucho es cerca del tercer acto de la película, cuando van unas naves volando por unos edificios y un fondo azul. Que la verdad que los edificios parecían los mismos, pero con las ventanas en distinto lado. Esa parte se vio muy mal. Pero fuera de eso no hay grandes cosas. Lo peor fue el villano. Todo lo demás, para mí, es positivo. Es una película que tiene corazón,
buena música que te emociona de momentos, buenos personajes y actuaciones, acción y coreografías bastante interesantes y efectos especiales que en muchas partes están bien. ¿Pueden mejorar? Por supuesto, pero mientras tanto están bien. Y van a estar mucho mejor en la versión original de 4 horas que no le sacaron ni cortaron nada. Va a ser 100% cruda esa versión, y es lo que queremos ver los fans de Zack Snyder. Así que mi consejo, véanla y disfrútenla, porque Zack la hizo para eso, la hizo para nosotros, para que nos entretenga. Así que denle una oportunidad y júzguenla con su propia crítica, y no se dejen llevar por los comentarios negativos que andan por ahí. Y recuerden que esta película no está completa. Va a estar completa cuando salga la versión extendida, así que tengan en cuenta eso. Yo de puntaje le pongo un muy buen 9, y espero con muchas ansias la versión original de 4 horas. Y bueno, realmente espero que la puedan ver y les guste. Y si quieren ver la crítica que hice en vivo, vayan a la pestaña que dice en vivo. Ahí hablé más en caliente y con unos cuantos spoilers. Y bueno, ya saben, si les gustó el video, pueden dejar un buen like y suscribirse al canal para más videos como este y del mundo del espectáculo. Nos estamos viendo en un próximo video. Les deseo a todos muy feliz Navidad y que la pasen muy bien con sus seres queridos y sus mascotas. Por eso también les digo, en lo posible, no tiren cohetes, ¿ok? Feliz Navidad para todos. The Commonwealth corta la transmisión.